Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Alicia y el día de hoy te traigo una lectura compartida muy interesante que se llama Padres que odian. Vamos en el capítulo 12. ¿Quién es el verdadero responsable? Yo quisiera que mis lectores hubieran tenido una niñez feliz, pero no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ayudarlos a introducir un cambio importante en sus creencias respecto de quién es el responsable de los sufrimientos de su niñez. Y este cambio es esencial, porque mientras no evalúen sinceramente a quién le cabe esta responsabilidad, es casi seguro que seguirán yendo por la vida con la carga de la culpa sobre sus hombros. Y en tanto sigan culpándose a sí mismos, continuarán avergonzándose y autoaborreciéndose, y además encontrarán formas de autocastigarse. Marche su propio ritmo. En los dos últimos capítulos hicimos un trabajo principalmente intelectual. Yo le pedí que explorara, que percibiera y que entendiera. En este capítulo y en los que siguen, trabajaremos en un nivel mucho más emocional. Por eso es especialmente importante que cada lector se tome su tiempo. El trabajo emocional puede volverse bastante pesado, y sin llegar a darse cuenta de cómo, es probable que esté buscando excusas para evitarlo. Si empieza a sentir que pierde el equilibrio, está bien que disminuya la marcha y deje de trabajar durante unos pocos días. Pero si se encuentra con que sigue postergándolo, impóngase un límite de tiempo, fijándose cuándo ha de volver a él y aténgase a lo resuelto. Quizá le resulte útil asegurarse algún apoyo exterior cuando comience este trabajo. Cuando se saca a la superficie un material emocional fuerte, un grupo o un terapeuta de apoyo puede ser un valioso guía. Un amigo afectuoso, su pareja o un familiar pueden alentarlo, pero es probable que la intensidad de sus emociones lo intimide. Quizá usted quiera pedir a esa persona que lea este libro con usted. Hombre o mujer, el apoyo que su amigo puede brindarle será mayor si entiende mejor cuál es el proceso por el que usted está pasando. La responsabilidad es de ellos. Ya sé que a esta altura le he dicho muchas veces, pero nunca insistiré demasiado en lo importante que es este mensaje y lo difícil que resulta interiorizarlo. Usted debe liberarse de la responsabilidad de los acontecimientos dolorosos de su niñez y depositarla donde corresponde. Para ayudarle a liberarse de la responsabilidad, he preparado una lista de muchas de las cosas de las cuales mis pacientes se han culpado erróneamente. Para usar la lista de manera más eficaz, resérvese un tiempo de tranquilidad, de tranquila intimidad, a fin de hablar con el niño que lleva dentro. Para ayudarse a visualizar lo pequeño y desvalido que era, puede recurrir a una fotografía de su infancia. Dígale en voz alta a ese niño: tú no eras responsable de... Y termina la oración con cada punto de la siguiente lista que sea válido para su caso. Tú no eras responsable de la forma en que te cuidaron o no te descuidaron o no te hicieron caso. Tú no eres culpable que te hicieran sentir no querido o indigno de ser querido. Tú no eres culpable de sus burlas crueles o desaprensivas. Tú no eres culpable por los insultos que te dirigían. Tú no eres culpable por la infelicidad de ellos. Tú no eres culpable por sus problemas. Tú no eres culpable por su decisión de ignorar sus propios problemas. Tú no eres culpable de que bebieran. Tú no eres culpable de lo que te hacían cuando estaban bebidos. Tú no eres culpable de que te pegaran. Y tú no eres culpable de que te agredieran sexualmente. Ahora añada cualquier otra experiencia dolorosa y repetitiva de la cual siempre se ha sentido responsable. La segunda parte de este ejercicio consiste en asignar la responsabilidad a quienes corresponde, a sus padres. Para visualizar esto con más claridad, limítese a repetir cada uno de los puntos de la lista, pero ahora precedido por las palabras: mis padres eran los responsables de... y una vez más, añada cualquier cosa que se relacione con su propia experiencia personal. Al comienzo, es probable que entienda en un nivel intelectual que la culpa no era de usted, pero puede suceder que el niñito que aún lleva dentro siga sintiéndose responsable. Se necesita tiempo para que sus sentimientos armonicen con su nueva visión de sí mismo, y es probable que tenga que repetir este ejercicio. No creo que lo hicieran con mala intención. Es probable que usted se sienta especialmente renuente a atribuir responsabilidades a sus padres, si ellos eran inadecuados, estaban enfermos, o abrumados por sus propios problemas, o daban la impresión de ser bien intencionados.
Les, que a los 8 años tuvo que ocuparse de sus hermanos menores después del derrumbe nervioso de su madre, es un claro ejemplo de este dilema. Yo le dije que muchas de sus dificultades con las mujeres en su vida adulta se relacionaban directamente con las cargas de culpa y de responsabilidad que había asumido cuando era niño. Él seguía sin convencerse, pese a que al comienzo de la sesión había recorrido su lista de responsabilidades. Les. Pero es que soy responsable. Mi madre era tan desdichada y sigue siéndolo. Me necesita y lo único que quiero es que las cosas sean un poco mejores para ella. Susan. ¿Cuánto hace que vienes asumiendo la responsabilidad de la vida de ella? Les. Desde que tenía 8 años. Susan. ¿Y quién se hacía responsable de ti? Les. Creo que yo siempre me he sentido responsable de todos, hasta de mí. Susan. ¿Qué significaría, Les, si empezaras a pensar que tus padres son responsables de sí mismos? Les. ¿Cómo es posible hacer eso con una persona deprimida, patética, que jamás en su vida ha conocido un día placentera? No era culpa de ella, consultaba a los médicos, trataba de mejorar, no quería estar enferma. Susan. Aún así, no es responsabilidad tuya. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Cómo es que él se zafa tan fácilmente del anzuelo, cuando le toca a él empezar a conducirse como un adulto? Les, después de pensarlo mucho. Fíjate que nunca se me había ocurrido pensarlo así. Me imagino que es débil. Susan, reconozco que con padres como los tuyos que no te maltrataron abiertamente, es bastante difícil ver el daño que te han hecho. Pero aquí hubo mucha violencia benévola, mucho abandono emocional. A nadie le importó jamás tu vida. Tú nunca llegaste a tener infancia. Lo importante aquí no es cuánto fueron responsables ellos, sino que tú te des cuenta de que no fuiste responsable de nada de eso. A Leslie se tomó un momento para asimilar estas palabras y durante el resto de la sesión trabajamos sobre esta visión nueva para él. Desde ese día sus progresos fueron mucho más rápidos. Probablemente el lector reconozca que sus padres eran inadecuados, estaban deprimidos o enfermos o resultaban inaccesibles, pero aún así puede ser que simpatice con sus esfuerzos. Después de todo, contaban con recursos muy limitados. Hace 30 o 40 años, la mayoría de las personas no se sentían libres para iniciar una terapia. Tal vez sus padres sean tan pasivos que parecen desválidos. Tal vez usted esté convencido de que no tenían mala intención. Estoy segura de que en muchos casos no ha habido mala intención, pero hacer conjeturas sobre las intenciones es perder el tiempo. Lo que cuenta son los resultados. Si hubo unos padres inadecuados que causaron daño, la intención no viene al caso. Los padres inadecuados son tan responsables de lo que hicieron como de los que no lo hicieron. Para ayudar a que Les empezara a comprender hasta qué punto era válido para él todo cuanto digo, me valí de una silla vacía para simbolizar a sus padres y yo hice el papel de Les. Quería que él oyera verbalizadas las cosas que jamás había sido capaz de decir. Susan en el papel de Les. Mamá y papá, cuando yo era pequeño me sentía como si nadie se ocupara jamás de mí. Me sentía asustado y solo, y no entendía por qué nadie se ocupaba de mí. No entiendo. Mamá, ¿por qué yo tenía que ocuparme de ti? ¿Y por qué no lo hacía papá? No entiendo por qué nunca pude ser niño. Siempre creí que era porque nadie me quería, y todavía sigo sintiendo lo mismo. ¿Cuándo vas a dejar de exprimirme? Estoy cansado de sentir que soy el responsable de toda la familia. Estoy cansado de estar constantemente a vuestra disposición. Estoy cansado de hacerme responsable de todo el mundo. Estoy cansado de echarme a mí mismo la culpa de todo lo que anduvo mal. Mamá, yo lamento que estuvieras enferma y fueras desdichada, pero la culpa no era mía. Les. Todo lo que has dicho era verdad. Yo he sentido todas esas cosas, pero nunca pude decírselas. Susan. Nunca es un tiempo muy, muy largo, Les. Por ahora lo único que importa es que tú mismo te las digas. Más adelante, cuando hayamos trabajado más sobre este punto y tú te sientas más fuerte, es probable que quieras aceptar una opción diferente.
Les empezó a entender que sus padres eran adultos y que como tales tenían ciertas responsabilidades básicas hacia sus hijos. Al no haber atendido a las necesidades físicas y emocionales de sus hijos, los padres de Les, como todos los padres inadecuados, crearon una versión deformada de la relación entre padres e hijos. Una vez que Les pudo ver, creer y sentir realmente estas verdades básicas, fue capaz de liberarse de buena parte de la autorrecriminación, que alimentaba su obsesión enfermiza para trabajar y mutilaba su capacidad para el amor. Pero ¿era tan incapaz de controlarse? Los adultos que fueron gravemente maltratados de pequeños también tienen dificultades para asignar la responsabilidad a quien corresponde. Hay que recordar que para los niños maltratados, aceptar la culpa es un recurso de supervivencia. Al creer que los malos son ellos y no sus padres, mantienen vivo el mito de la familia buena. Esta creencia constituye el núcleo de casi todas las pautas de comportamiento contraproducente en los adultos que fueron niños maltratados. Pero es una creencia irreversible. Joe, el graduado en psicología a quien su padre alcohólico y violento había golpeado despiadadamente, terminó acudiendo a mi consulta. En la primera sesión me dio un buen ejemplo de lo tenaz que puede ser la autorrecriminación. Joe. Al evocar mi niñez, comprendo que mi padre tenía una vena de sordidez y ruinidad, pero sigo disculpándolo, porque quizá creyera realmente que lo que me hacía era por mi bien. Mentalmente sé que lo que me hizo era horrible y que ningún niño merece que lo traten como él me trataba, pero en un nivel visceral sigo sintiéndome como un chiquito endemoniado que se merecía todo lo que recibió, y todavía me siento tremendamente culpable por no haber podido proteger a mi madre. Susan, tú te las arreglaste para sobrevivir, cargando con toda la maldad. Si cuando eras pequeño hubieras visto a tu padre como malo, esa habría sido una visión abrumadora, aterradora. Pero ya no eres un niñito, Joe, y tienes que empezar a decirte la verdad. Y la verdad es que tu padre fue responsable en un 100% del maltrato al que te sometió, de ser violento y de ser bebedor. También era un 100% responsable de haber optado por no hacer nada para resolver sus problemas y salvar a su familia. Y aunque para ti sea más consolador ver a tu madre como una víctima inocente, ella fue responsable de un 100% de no haber protegido a sus hijos ni haberse protegido a ella. En efecto, permitió que los malos tratos continuaran y tú tienes que empezar a asignar la responsabilidad a quien corresponda. ¿Cómo vas a poder trabajar como psicólogo y ayudar a otras personas si te niegas a enfrentar con la realidad de tu propia vida? Joe. Oigo todo lo que me dice Susan, pero para mí no son más que palabras. Las defensas de Joe parecían de una solidez pétrea, de modo que en vez de hablar directamente con él, cosa que parecía movilizarle muchísimas resistencias, le pedí que representara el papel de su padre. Susan, quiero hablar con usted de algunas cosas que sucedieron durante la niñez de Joe. Él me ha contado que usted era violento y lo castigaba mucho físicamente. Además me contó que es alcohólico. Joe en el papel de su padre. Mire, para empezar, lo que pasó en mi familia no le importa a usted un rábano. Si yo lo castigaba era para que se hiciera un hombre, y si yo bebo es asunto mío. Susan, puede que sea asunto suyo, pero usted casi destruyó a su familia por eso. Maltrató a su hijo y lo tuvo aterrorizado y lo mismo hizo con su mujer. ¿Tiene alguna idea de lo que significó eso para Joe? ¿No le importa cómo se sintió su hijo? Joe como su padre. En absoluto, lo único que me importa soy yo. Susan, creo que usted es un padre horrendo. No ha hecho más que provocar un gran sufrimiento a muchas personas. Estoy segura de que usted también sufría, pero usted era el adulto y él un niño. Usted podría haber hecho algo por buscar ayuda, en vez de causar daño a otras personas. El responsable de su alcoholismo era usted, entonces y ahora. Creo que usted es un cobarde que solo se siente poderoso cuando golpea a mujeres y niños. Y durante todos esos años Joe ha sentido que él era el culpable cuando en realidad no lo era. Lo era usted. Joe como padre. ¡Demonios! Ese condenado mocoso me contestaba todo el tiempo y además no hace sus trabajos en... Susan lo interrumpe. Nada de cuanto Joe hiciera o pudiera hacer justificaba su reacción. Llegado a este punto, Joe se salió del personaje.
Fíjate que me duele admitirlo, pero me hizo sentir realmente bien que tú lograras que se callase. Empecé a sentir todo lo colérico y rígido que es, y me di cuenta que no quería oír nada de lo que me estabas diciendo. Tienes razón, él estuvo a punto de destruir la familia, pero creo que está más asustado que yo. Por lo menos yo trato de ver claro en este asunto, y él no ha hecho más que esquivarlo durante toda la vida. Realmente es un cobarde. Por más doloroso que fuera reconocer esas cosas sobre su padre, para Joe fue también muy liberador. Estaba empezando a cargar la responsabilidad a quien la tenía, y ya podía empezar a autoabsolverse. Joe me había dicho en una sesión anterior que le encantaba trabajar con niños y con frecuencia se ofrecía como voluntario en un hospital infantil. Le pedí que visualizara a uno de los niños con quienes trabajaba y que imaginara a ese niño viviendo una niñez similar a la suya. Le puse delante una silla vacía y le pregunté qué le diría si en ese momento aquel niño estuviera sentado en ella. Joe se sintió incómodo con la sugerencia, pero después de algunos intentos hizo una inspiración profunda y empezó a hablar con el niño imaginario. Entiendo que en tu casa pasan cosas bastante malas, y lo siento de veras. Me han dicho que tu viejo se emborracha y te pega mucho. Te insulta y te dice que no sirves para nada. Yo sé lo asustado que se debe sentirte porque, ¿sabes? A mí me sucedió lo mismo. Y apuesto a que además crees que todo es culpa tuya. Pero fíjate que no es así. En realidad tú eres un buen chico y nadie tiene derecho a hacerte estas cosas. Nadie. Tu padre es una basura, un enfermo y un cobarde porque no quiere enfrentarse a sus problemas. Yo creo que realmente disfruta cuando te pega. Y a mí me dan ganas de matarlo. De pies a cabeza, Joe se estremecía de rabia. Le pregunté con quién había estado hablando en realidad. ¡Conmigo!, me respondió a gritos. ¡Conmigo! Su rabia, tanto tiempo contenida, empezaba a aflorar a la superficie. Finalmente podría empezar a ser responsables a sus padres del dolor y el autoaborrecimiento que había soportado toda su vida. Le pedí que imaginara que quien estaba ahora en la silla era su padre, y recordándole que él mismo se hallaba a salvo, que podía decir cuanto quisiera. Esta vez Joe no vaciló. ¿Tienes alguna idea de la desdicha y el dolor que me causaste? ¿Del sufrimiento que infligiste a toda mi familia? Debes de haberte sentido un hombre de verdad al maltratar a un niño. Yo me he pasado toda la vida considerándome una basura insignificante que no merecía más que patadas, pero estoy harto de soportar tus humillaciones, así que puedes irte. La intensidad de su enojo no me sorprendió. Una vez que uno empieza a atribuir la responsabilidad a quien la tiene, experimenta un tremendo enojo para las cosas que le hicieron y contra quienes las causaron. Pero él se asustó por la magnitud del enojo que llevaba dentro. Como muchos adultos a quienes de niños se han castigado físicamente, tenía miedo de que si perdía el control, pudiera herir a alguien, desmoronarse o no poder superar nunca su enojo. Incluso tenía miedo de volverse loco. El miedo al enojo. El enojo es una emoción perturbadora. Es posible que usted asocie el enojo con los malos tratos que sufrió de niño o con la gente a quien vio perder el control de pura rabia. Posiblemente le preocupe que si se enoja puede parecer feo o ser rechazado por los demás. O tal vez crea que la gente buena y afectuosa nunca se enoja, o que usted no tiene derecho a enojarse con los padres que le dieron la vida. Además, el enojo asusta. Quizás usted tenga miedo a llegar a destruir a alguien con su enojo o de perder control. O como Joe, puede que tenga miedo de no poder contarlo nunca más. Si alguna vez le da causa. Pero todos nosotros estos miedos son muy reales, pero el hecho es que las mismas cosas que tememos que suceden si nos enojamos, tienen gran probabilidad de suceder aunque no nos enojemos. Cuando reprimimos nuestro enojo, es probable que nos deprimamos o nos pongamos ardónicos y que los demás nos rechacen, lo mismo que si nos enojáramos abiertamente con ellos. El enojo reprimido es impredecible, puede estallar en cualquier momento y cuando estalla con frecuencia resulta incontrolable. El enojo es siempre destructivo, al menos que uno no pueda con él, especialmente si se le ha permitido que vaya enconándose por debajo del nivel de la conciencia. ¿Cómo dominar el enojo? Los hijos adultos de esta clase de padres lo pasan especialmente mal con su enojo
porque crecieron en familias en las que se desalentaba la expresión emocional. El enojo era algo que solo los padres tenían el privilegio de exhibir. En la mayoría de estos casos en los hijos se observa una elevada tolerancia a los malos tratos. Tal vez uno no tenga más que una vaga idea de que en su niñez le ha sucedido algo fuera de lo común y lo más probable es que ni siquiera sepa cuál es realmente la magnitud de su enojo. Si este es su caso, es probable que usted se las arregle con su enojo en algunas de estas maneras: sepultándolo, con lo que se acaba poniendo enfermo, o deprimiéndose, convirtiéndolo en sufrimiento y martirio, o ahogándolo en alcohol, drogas o abusos sexuales o en comida, o lo que también es posible, estallando la menor oportunidad y permitiendo que su enojo lo convierta en una persona tensa, frustrada, desconfiada y belicosa. Lamentablemente, casi todos confiamos en estos antiguos métodos de manejar nuestro enojo, fiables pero ineficaces, ya que no hacen nada para liberarnos del control de nuestros padres. Es mucho más eficaz canalizarlo de maneras que lo ayuden a uno a definirse y a definir sus límites. Veremos ahora algunas maneras nuevas y eficaces de enfrentar el enojo. Dese permiso para estar enojado sin formular ningún juicio sobre sus sentimientos. El enojo es una emoción, lo mismo que el júbilo y el miedo. No es bueno ni malo, es y nada más. Nos pertenece y forma parte de lo que hace de nosotros seres humanos. Además, es una señal que nos dice algo importante. Tal vez nos diga que están pisoteando nuestros derechos, que nos insultan o nos usan, o que nuestras necesidades no están atendidas. El enojo significa siempre que es necesario que algo cambie. Exteriorice su enojo. Aporree cojines, insulte las fotografías de las personas con quienes está enojado, o mantenga diálogos imaginarios con ellas mientras va en su coche o cuando está solo en casa. Para expresar su enojo no tiene que atacar ni agredir verbalmente a nadie. Hable con la gente en quien confía acerca de lo enojado que se siente. Mientras no exprese abiertamente su enojo, no podrá enfrentarse con él. Número 3. Aumente su actividad física. Dar expresión física a su enojo puede ayudarle a liberar de su cuerpo muchísima tensión. Si no puede salir a jugar al tenis, a correr o andar en bicicleta, ordene ese armario que se le está viniendo encima o tome una clase de danza. La actividad física intensifica además la producción de endorfinas, es decir, de sustancias químicas producidas por el encéfalo y que acentúan el sentimiento de bienestar. Ya verá que el hecho de reconocer el enojo aumenta nuestro nivel de energía y productividad. Nada que consuma más fuerzas que la represión del enojo. No use su enojo para reforzar su imagen negativa de sí mismo. Que usted esté enojado no quiere decir que sea malo. La culpa por sentirse enojado, especialmente con los padres, es algo de esperar. Diga en voz alta: me siento enojado y tengo derecho a sentirme enojado. Está bien sentirse culpable por estar enojado. Y si con eso se puede manejar ese enojo, pero no soy malo, ni estoy equivocado por sentirme así. Número 5. Use su enojo como una fuente de energía para autodefinirse. Su enojo puede ayudarle a aprender mucho sobre lo que usted está o no dispuesto a aceptar en su relación con sus padres. Puede ayudarle a definir sus límites y sus fronteras. Puede contribuir en gran medida a liberarlo. Sus antiguas pautas de sumisión, obediencia y miedo a la desaprobación de sus padres. Su enojo puede ayudarle a volver a enfocar sus energías en sí mismo, apartándolas de la batalla imposible por cambiar a sus padres. Convierta una afirmación como: estoy enojado porque mi padre jamás me ha dejado vivir mi vida, en otra como: ya no permitiré que mi padre me controle ni me desvalorice. Use estas técnicas como líneas de sostén que le ayuden a ir dominando cada vez más su enojo. Una vez lo haya hecho, tendrá tiempo de sobra para expresarles directamente su enojo a sus padres. El dominio obtenido será importante para el éxito de su eventual confrontación con sus padres, tal como lo veremos en el capítulo 12. A todos nos cuesta manejar nuestro enojo, y usted no conseguirá dominarlo de un día para otro. A las mujeres especialmente se las ha socializado para que no demuestren su enojo. A ellas se les permite el llanto, la manifestación del dolor, las depresiones y las demostraciones de ternura. Pero en nuestra sociedad se considera que a las mujeres no nos sienta bien el enojo. Como resultado, muchas mujeres se sienten atraídas por compañeros que puedan actuar por ellas su enojo. De esta manera se descargan en parte y por delegación de su enojo reprimido, pero lo lamentable es que muchos de esos hombres que se enojan fácilmente son también controladores y abusivos. Para su bienestar es esencial que aprenda usted a canalizar eficazmente su enojo. Probablemente la primera vez que establezca contacto con este se sienta inseguro
y culpable durante buena parte del tiempo. Sea paciente y aguante. No se quedará enojado para siempre. Eso le sucede tan solo a las personas que no quieren admitir su enojo o lo usan para sentirse poderosas, intimidando a los demás. El enojo es una reacción humana normal ante los malos tratos, como es obvio. Los hijos adultos de este tipo de padres cargan con una dosis de enojo superior al promedio. Quizá no sea tan obvio que también cargan con una cantidad de dolor mayor que en el promedio. El dolor y el duelo. ¿Qué es eso de que tengo que observar el duelo?, me preguntó Joe. ¿Quién murió? El duelo es una reacción normal y necesaria ante la pérdida. No se trata necesariamente de la pérdida de una vida. Es probable que usted, como Joe, haya experimentado pérdidas terribles en su niñez. Pérdida de buenos sentimientos hacia usted, pérdida de sentimientos de seguridad, pérdida de confianza, de alegría y espontaneidad, de padres afectuosos y respetuosos, de su niñez, de la inocencia, del amor. Es necesario que usted identifique sus pérdidas para tener la vivencia de su dolor. Tiene que elaborar estos sentimientos para dejar de estar dominado por ellos. Sin darse cuenta, Joe empezó el duelo cuando entró en contacto con su enojo. El dolor y el enojo están íntimamente entretejidos, y es casi imposible que uno de ellos exista sin el otro. Hasta ahora tal vez usted no haya entendido la magnitud de sus pérdidas emocionales. Los hijos de padres como los que nos interesan experimentan estas pérdidas casi a diario, y es frecuente que no les hagan caso o que las repriman. Estas pérdidas significan un tributo terrible para la propia estimación, pero, como el duelo es tan doloroso, la mayoría de las personas harán cualquier cosa por evitarlo. El intento de soslayar el duelo puede aliviar un tiempo los resentimientos de tristeza, pero el duelo postergado vuelve tarde o temprano a abatirse sobre nosotros. A veces, cuando menos lo esperamos, muchas personas no hacen el duelo en el momento de una pérdida porque se espera que sean fuertes o porque creen que deben ocuparse de los demás, pero estas personas se derrumban irremediablemente, a veces después de años, y con frecuencia por algún suceso trivial, y mientras no terminen por aceptar la vivencia de su duelo postergado, no serán capaces de volver a afirmarse emocionalmente sobre sus propios pies. El duelo tiene comienzo, un medio y un fin, y todos debemos pasar por estas etapas. Si procuramos evitar el dolor, lo tendremos siempre con nosotros, inhibiendo nuestros buenos sentimientos. La intensidad del duelo. Carol, la joven a quien su padre maltrataba verbalmente, insistiéndole en que olía mal, había hecho progresos notables durante la terapia. Había llegado a hacerse valer mucho más, tanto en su vida personal como en la profesional, e iba camino a convertirse en una experta en comunicación no defensiva, pero cuando empezó a establecer contacto con su dolor, se quedó atónita al comprobar la profundidad e intensidad de sus sentimientos. Me siento como si estuviera de duelo. Cuando pienso en la niña buena y dulce que fui y en lo horriblemente que me maltrató mi padre y en cómo se lo permití a mi madre, todavía no puedo creerlo. Y me hace sentir tan triste porque, por más que sepa que la culpa no era mía, ¿por qué mi padre tuvo que hacerme sufrir tanto? Tan pronto lloro por aquello como me indigno. El proceso de duelo lleva consigo el shock, la rabia, la incredulidad, y como cabe esperar, la tristeza. A veces parecerá que la tristeza jamás se acaba. Uno llega a sentirse como si jamás fuera a dejar de llorar. Puede llegar a estar preocupado por su duelo, incluso puede sentirse avergonzado de él. La mayoría de los hombres sienten menos vergüenza de enojarse que de expresar su dolor. A diferencia de las mujeres, cuentan con un apoyo cultural considerablemente superior para exhibir agresión y enojo que demostrar tristeza o dolor. Y son muchos los que pagan un precio terrible en términos de su bienestar físico y emocional por nuestras expectativas deshumanizadoras sobre la forma de ser un hombre de verdad. Joe, como muchos hombres con quienes he trabajado, estaba mucho más cómodo con su enojo que con el niñito triste que llevaba dentro, porque el niñito triste lo hacía sentir débil y vulnerable. Cuando era un niño físicamente maltratado, Joe aprendió precozmente a mantener bajo llave sus emociones. Para ayudarle a que empezara el duelo por lo que se había perdido de niño, le pedí que hiciera un ejercicio de entierro. Un ejercicio que uso con frecuencia, especialmente cuando trabajo con adultos que de niños han sido maltratados. En mi despacho tengo un florero y con flores secas y lo dispuse frente a Joe para simbolizar una tumba.
Después le pedí que repitiera lo siguiente. Aquí vengo a sepultar mi fantasía de la familia buena. Aquí vengo a sepultar mis esperanzas y expectativas sobre mis padres. Aquí vengo a sepultar mi fantasía de que, siendo niño, no pude haber hecho algo para cambiarlos. Sé que jamás tendré padres como los que yo quería y lloro por esa pérdida, pero la acepto. Que estas fantasías descansen en paz. Cuando terminaba esta oración fúnebre, a Joe se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo: Por Dios, Susan, ¿cómo duele? Duele de verdad, porque tengo que pasar por todo esto. Me siento como anegado en autocompasión y eso me repugna. ¿Acaso esto es algo más que decirme, pobrecito de mí? Hay mucha gente que las pasó peor que yo. Mi respuesta fue: ya es hora de que te sientas apenado por aquel chiquillo a quien hicieron tanto daño. Y si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Quiero que te olvides de todo lo que hayas oído sobre la autocompasión. El duelo por la pérdida de una niñez feliz no tiene nada que ver con compadecerse de uno mismo. Los que se quedan atascados en la autocompasión esperan que llegue aquí alguien a arreglarles la vida y evitan la responsabilidad personal. No tienen coraje para hacer el trabajo que te pido a ti que hagas. El duelo es activo, no pasivo. Es lo que desatasca. Te permite sanar y hacer algo real con tus problemas. Si usted es como la mayoría de las personas, como Joe, llegará a cualquier extremo para no dar la impresión de que se está compadeciendo de sí mismo. Hasta podría ser que se prive del derecho de llorar las pérdidas de su niñez. Mientras no absuelva a ese niño interior sintiendo y expresando su enojo y su dolor, usted no hará más que seguir autocastigándose. Usted no puede detener su vida. Aunque la elaboración de su duelo es esencial para los cambios que usted quiere introducir, no puede hacer un alto en su vida mientras lo elabora. Usted sigue teniendo responsabilidades para consigo mismo y para con los demás, y sigue teniendo necesidad de funcionar. El enojo y el duelo pueden desequilibrar a cualquiera, de manera que tiene importancia vital que uno se cuide, muy especialmente durante este periodo. Haga todo lo posible por participar en actividades que le parezcan placenteras e interesantes. No necesita estar pensando en todo esto las 24 horas del día. Sea consigo mismo tan amable como sería con un amigo que no está pasando por un momento difícil. Busque todo el apoyo que pueda obtener de las personas que se preocupan por usted. Puede que le sirva hablar de su duelo, aunque algunas personas quizá no sean capaces de escuchar. Mucha gente no ha enfrentado su propio duelo por su niñez, y es probable que al hablar del suyo se le debiliten las defensas. Confeccione una lista de 10 cosas que pueda hacer cada semana para que le ayuden a pasar este periodo. Piense, ¿qué es un contrato de atención? Que usted firma consigo mismo. Su contrato debe de incluir actividades relajantes, que le den placer, y que pueden ser cosas tan simples como un largo baño de espuma o irse a ver una película. También puede salir con más frecuencia a practicar en equipo su deporte preferido o buscar tiempo para leer una novela que le interese. No importa lo que ponga en su lista, lo importante es que haga estas cosas, no se limite a pensar en ellas. El duelo termina. Aunque pueda hacérsele difícil creerlo mientras está a mitad de este trabajo, el duelo termina. Se necesita tiempo para resolverlo, pero no es un proceso indefinido. Usted necesitará tiempo para aceptar e integrar la realidad de sus pérdidas, y también necesitará tiempo para trasladar el punto focal de sus energías del dolor del pasado al renacimiento del presente y a la promesa del futuro. Por al cabo, las crueles puñaladas se convertirán en ligeras picaduras y se sentirá mejor cuando acepte el hecho de que no era usted el responsable de las pérdidas que lamenta, y asumimos la responsabilidad personal. Cargarles la responsabilidad a quienes corresponde desde un punto de vista realista a sus padres sin más ni más. No le da a nadie licencia para excusar sus propios comportamientos contraproducentes diciendo que son todos culpa de ellos. Absolver al niño que usted fue no absuelve en modo alguno de asumir sus responsabilidades al adulto que es hoy. La lista siguiente le ayudará a precisar algunas de esas responsabilidades en cuanto se aplican a su relación con sus padres. Diga en voz alta: como adulto en relación con mis padres, yo soy responsable de, y vaya terminando su frase sucesivamente con cada punto de la siguiente lista. Como adulto en relación con mis padres, yo soy responsable de llegar a ser un individuo aparte de mis padres. Soy responsable de considerar seriamente mi relación con ellos. Soy responsable de enfrentar la verdad sobre mi niñez.
Soy responsable de tener el valor de reconocer las relaciones entre los sucesos de mi niñez y mi vida adulta. Soy responsable de reunir coraje para expresarles a ellos mis verdaderos sentimientos. Soy responsable de, estén vivos o muertos, confrontar y reducir el poder y el control que ejercen sobre mi vida. Soy responsable de cambiar mi propio comportamiento cuando advierto que es cruel, hiriente, crítico o manipulativo. Soy responsable de encontrar los recursos adecuados que me ayuden a sanar a mi niño interno. Soy responsable de reclamar mi poder y mi confianza adulta en mí mismo. Es importante que usted reconozca que los puntos de esta lista son objetivos por cuyo logro tendrá que luchar, no cosas que pueda conseguir de la noche a la mañana. Mientras trabaje en pos de estos objetivos habrá tropiezos. Quizá vuelva a caer en antiguos comportamientos y pautas de pensamientos, y hasta piense en abandonarlo todo. Pero no se desanime. A decir verdad es de esperar que se desvíe del camino. Se trata de un proceso, no de la perfección. Algunos de estos objetivos pueden resultar más difíciles de alcanzar que otros, pero todos son alcanzables. Usted puede liberar de un eterno castigo al niño que lleva adentro. Y con esto terminamos el capítulo 12 de Padres que Odian de Susan Forward. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Te mando un saludo donde quiera que estés. Dale like, comparte, activa la campanita y suscríbete al canal.